¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de régimen jurídico del menor infractor. Em, Vamos a ver lo que son algunas teorías. En este caso vamos a ver lo de la subcultura. El término subcultura se usa en una sociología y antropología para definir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia dentro de la cultura dominante de la que forman parte. La subcultura puede formarse a partir de la edad, grupo étnico o género de sus miembros. En este caso, por ejemplo, la sociedad en donde te desenvuelves puede ser o puede tener ciertas culturas, pero ese grupo de personas, por ejemplo, como lo vemos en la imagen, ya sea rockeros, reggaetoneros, por así decirlo, un ejemplo, van a ser subculturas. A eso se refiere con el término de la subcultura, y pues aquí está lo que es la teoría de las subculturas. Esta teoría es formulada como respuesta a la frustración que presentan algunos jóvenes de bandas delincuenciales frente a las diferencias de oportunidades socioeconómicas que perciben en su entorno social. Lo anterior se suma a una serie de problemáticas que llevan a que las personas de estratos socioeconómicos bajos vivan en un estrés psicosocial importante. Bueno, esto creo que queda claro. Nos indica un poco más de aquellos jóvenes que pertenecen a grupos o bandas delincuenciales, eh, frente a diferencias de oportunidades socioeconómicas. Pues todo esto tiene que ver también en el lugar en donde te desenvuelves, si tu zona es marginal o tu zona geográfica. Hablando de zona geográfica, es considerada estable o regular, pues no va a haber mucho problema como el de las subculturas, en este caso de bandas delincuenciales o pandillas. Pero si esa zona es marginal y se encuentra eh, muchos problemas socioeconómicos, pues sí puede afectarse en esto de las subculturas con bandas delincuenciales, pandillas o inclusive el crimen organizado. La teoría de la desorganización social es una teoría sociológica que plantea la influencia que tiene el vecindario en el que se cría una persona en la probabilidad de que este cometa crímenes o esta persona cometa crímenes. Fue desarrollada por la Escuela de Chicago y se considera una de las teorías ecológicas más importantes de la sociología. Eh, Aquí creo que queda muy fácil la teoría de la desorganización social, pues queda muy claro. Nos dice que el lugar donde te desenvuelves, en este caso el hogar o el lugar donde creces, pues va a influenciar mucho en el comportamiento de las personas. La desorganización social se refiere al fracaso de los organismos institucionales, a la desintegración de vínculos y controles que hacen que el equilibrio social pueda o no mantenerse. Abarca varios fenómenos como el conflicto social, el conflicto de culturas, el desajuste entre los medios y los fines socialmente aceptados y otros tipos de incompatibilidades y contradicciones, asumiendo a veces la forma de normas y valores que resultan incompatibles o contradictorios. A fin de cuentas, aquí la desorganización social es cuando pues no hay un equilibrio social entre pues las personas que habitan ese entorno, ya sea por cultura, por conflictos sociales, por por inclusive por socioeconomía. Ya ven que existen diferentes tipos socioeconómicos como el alto, medio y el bajo. Entonces, inclusive también estos conflictos socioeconómicos pues pueden afectar el control social. Entonces, a esto se refiere con la desorganización social. Después tenemos la teoría de la anomía que hizo Emily Durkheim. Desarrolla el concepto de la anomía en la división del trabajo social y el suicidio, identificando el momento en el que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular
adecuadamente a los individuos, generando fenómenos sociales tales como el suicidio. Se denomina anomía a la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la sociedad. El término es utilizado en sociología y en ciencias sociales. La anomía es bastante común cuando el entorno social asume cambios significativos en economía, por ejemplo, ya sea para bien o para mal, y más generalmente cuando existe una brecha significativa entre las teorías ideológicas y valores comunes enseñados y la práctica en la vida diaria. Posteriormente tenemos la teoría del etiquetado, que defiende que la desviación no es inherente a un acto, sino que se muestra la tendencia de la mayoría a la calificación negativa o etiquetado de las minorías, a las que se ven como desviaciones de estándar a las normales culturas y sociales. La teoría hace referencia a cómo la propia identidad y el comportamiento de los individuos puede ser determinada o influenciada por los propios términos utilizados para describir o clasificar dicho comportamiento, y se asocia en el concepto de una profecía que se cumple y con los estereotipos. Vamos a ver lo que es la desviación primaria, desviación secundaria y un estigma dentro de esta teoría del etiquetado. La desviación primaria es la transgresión que apenas provoca reacción por parte de los demás y tampoco afecta tan negativamente al que lo ha cometido. La desviación secundaria, la gente del alrededor del transgresor tiene reacciones a causa de la transgresión y entonces por lo general a esa persona se le pone un estigma que como consecuencia hace que pierda su entorno social y tenga un entorno más marginal. El estigma pues es una marca social que tiene connotaciones negativas y que el resto de la sociedad lo va a utilizar para definir a esa persona. Ya creo que explicando esto va a quedar un poco más claro lo de la teoría del etiquetado, y aquí viene un ejemplo. Esta chica tiene un problema con el alcohol y como aún nadie lo sabe, aún no se ha visto afectada en su entorno social, ni ella. Esto sería una desviación primaria. O sea, ella, por ejemplo, toma en su casa o cuando toma no sale ante la sociedad, y pues esto solamente es una desviación primaria. No tiene ningún problema aún en la sociedad o no se ve afectado en el entorno social. Pero en el momento que la gente descubra lo que hace, le asignará un estigma, o sea, en este caso, el de borracha. Y esta acción perjudica en su vida social y ya pasaría a ser una desviación secundaria. Esto es la teoría del etiquetado, es lo que mencionaba. Por ejemplo, si nadie sabe que toma, solamente ella, pues no le va a causar ningún daño socialmente hablando. Pero si la sociedad sabe que esta persona consume bebidas alcohólicas y la empieza a etiquetar o a estigmatizar con ese calificativo de borracha, pues entonces ahí sí puede que perjudique en su vida cotidiana o en su vida pues social, y pues ya esto sería una desviación secundaria. Hasta aquí nuestra clase de régimen jurídico del menor infractor. Recordemos que todos estos factores, todas estas teorías, pues también van en base a lo que es el comportamiento del individuo, y pues inicialmente lo que es la teoría de la desorganización social puede afectar a una persona desde que es menor, a un individuo desde que se está desarrollando, precisamente por el lugar en donde vive, que ya lo habíamos visto, que son los factores sociales. También lo que es la teoría de las subculturas, pues también esas subculturas como las bandas delincuenciales y la delincuencia organizada, pues tiene que ver mucho con el factor socioeconómico y también social y cultural que se encuentra en el lugar donde el individuo se desarrolla. La teoría de la anomía, pues recordemos que también pues tiene que ver mucho lo de
las normas y la incapacidad de la estructura social en cuestión del desarrollo del individuo. Y la del etiquetado, pues esto ya es algo un poco más secundario a lo que son el desarrollo del menor infractor como tal, pero pues sí tiene que ver. Si desde niño te empiezan a hacer bullying, te ponen una etiqueta, un estigma, pues puede que eso afecte a tu persona como tal, en cuestiones psicológicas e inclusive en cuestiones sociales y culturales, y pues esto te puede llegar ya más adelante a cometer ciertas conductas anormales o desviadas, e inclusive cuando aún eres niño, al sufrir bullying por un estigma o una etiqueta, pues puedes provocar cierto delito como lo son las lesiones o inclusive que se te llega a pasar la mano y pues generes un homicidio. Todo esto puede pasar, todas estas teorías pues también son parte fundamental de los factores que llevan a los menores a delinquir. Y pues hasta aquí nuestra clase. Espero les sirva. Cualquier duda o comentario pues quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día.